Un hombre así de grande. Que me llamaba la atención, era gitano total. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa en el día de hoy. Hemos convocado a los medios para dar a conocer a todos los ciudadanos, a todo el pueblo en general, las cifras del desempleo que han salido hace unos días publicadas en los registros, que se llevan a cabo en esta materia. En primer lugar decir que estamos muy satisfechos con las cifras del paro al mes de junio del 2013, de este año. Ahora sí, quiero remarcar que nos mostramos prudentes porque nosotros sí confiamos en que es el inicio de una recuperación. Llevamos varios meses donde está descendiendo el paro paulatinamente y entonces nos sentimos muy esperanzados en que la línea sea esta y que durante todos estos meses vayamos disminuyendo las listas del paro. Para que todos los ciudadanos conozcan los datos, lo que va desde en el mes de marzo de este año en Villarrobledo habían 3.606 parados y paulatinamente han ido disminuyendo hasta situarnos ahora en el mes de junio en 3.300 desempleados, con lo cual ha habido una reducción aquí en Villarrobledo de 306 desempleados que han pasado a formar parte de la actividad laboral y se han integrado en el mercado laboral. Entonces, podemos hacer un poco de historia también en lo que es la evolución del paro en Villarrobledo, porque ahora mismo, y según los datos oficiales, por ejemplo, en el 2005 habían 1.001 parados en Villarrobledo, en el año 2005. ¿Vale? Del 2005 al 2011, el Partido Socialista, y en su cabeza el señor Ruiz Santos, debido a su mala gestión, tanto económica como, ya queda demostrado, y en materia de personal, su mala gestión, generó 1.914 desempleados más en Villarrobledo, desde el 2005 a mayo del 2011. 1.914 parados más que cuando el Partido Socialista y el señor Ruiz Santos prometió el pleno empleo. Pues si esto para él es el pleno empleo, que venga Dios y lo vea. Porque crear casi 2.000 parados del 2005 al 2011, que es lo que nosotros nos encontramos aquí cuando entramos en mayo del 2011, 2.000 parados más, que se situaba la cifra de paro en Villarrobledo en casi 3.000 parados, la verdad que ahora que vaya por ahí diciendo que, que su política en materia de empleo fue la mejor, y aquí queda demostrado que el que más paro y más desempleo creó en Villarrobledo fue el señor Ruiz Santos, el Partido Socialista y sus políticas en materia de desempleo. También quisiera decir que a nivel de Castilla-La Mancha ha disminuido casi en este último mes, casi en 10.000 personas el desempleo, y que la provincia de Albacete es la provincia en la que más ha disminuido el desempleo y la que con más fuerza lo ha hecho, y la que más ha descendido en todos los meses de junio, de mayo y de junio, que es donde se toma registro las cifras del paro. Entonces, lo único que podemos hacer es alegrarnos, como no, con la cautela pertinente, porque siempre que hablamos de un desempleado, hablamos de que hay una familia detrás, y entonces, nos sentimos muy esperanzados que donde más haya bajado el paro haya sido en Albacete, en la provincia de Albacete,
y concretamente que llevemos ya pues 300 y pico desempleados menos lo que es en Villarrobledo. Estas cifras van a ir disminuyendo paulatinamente, con lo cual nos sentimos muy satisfechos. Vemos cómo está dando frutos las políticas en materia de personal, en materia de empleo que se están llevando a cabo desde aquí, desde Villarrobledo, y como no, pues desde la región, desde nuestra presidenta María Dolores Cospedal, todos los medios que están poniendo en funcionamiento para que estas listas del desempleo vayan disminuyendo. También, pues bueno, a nivel nacional la bajada ha sido muy importante y esperemos que siga así en los meses sucesivos. Buenos días y gracias por cubrir esta rueda de prensa en la que queremos hablar pues, de las cifras de empleo en nuestro pueblo y principalmente pues decir que las cifras de empleo tenemos que reconocer que siguen siendo muy altas para una ciudad como Villarrobledo. Son altas en toda España, son altas en toda la comunidad y queremos decir que nuestra principal preocupación desde el minuto cero era el empleo y sigue siendo el empleo en esta ciudad y a nivel de Castilla-La Mancha y a nivel de España. Pero también hemos de recordar las condiciones en las que nosotros entramos en este ayuntamiento, cómo se entró en la Junta de Castilla-La Mancha o cómo se entró en el Gobierno de España. Porque hay que situarnos, es decir, las cosas no aparecen de la noche a la mañana, hay que situarnos con las herencias que cada uno recibe y a partir de ahí pues uno avanza o no avanza. Eso día a día cualquier vecino de esta sociedad, de nuestro pueblo, pues ve lo que tiene y cómo unos avanzan más deprisa y otros más despacio y principalmente pues depende de dónde vienen o de cómo han conseguido llegar a ciertas situaciones. Pues esto es lo que tenemos. Tenemos que recordar que, por ejemplo, una vez más, pues cuál es la herencia en Villarrobledo. Es decir, en Villarrobledo con 48 millones de euros nosotros tenemos 20 de presupuesto, quiere decir que doblamos el presupuesto en cuanto eran a las deudas que había en este ayuntamiento. Y a partir de ahí es donde hay que empezar a intentar hacer trabajo. También sabemos lo que pasaba en la Junta. Una Junta de Castilla-La Mancha que tiene un presupuesto de 7.000 millones, como aquel que dice, y tiene unas deudas o encontró unas deudas de más de 11.000 millones. Es decir, que estamos hablando de que las deudas superan a los presupuestos que hay. Y si nos vamos al Gobierno de España, pues también tenemos que decir que el Gobierno se encontró una deuda o que faltaba por computar o decir que existía esa deuda de más de 30.000 millones, que es de lo que estamos hablando. Es decir, estas son deudas muy importantes y son deudas que para que la gente nos pongamos, todos conocemos, todos sabíamos cuál es la situación, pero hay que empezar a cuantificar cuál era la situación de verdad y en qué situaciones se partían. Y también tenemos que saber cómo se estaba, porque en política normalmente hay poca memoria. Entonces, hasta hace 4 días, pues todo el mundo en sus conversaciones, hasta en las cafeterías, pues estamos hablando de un rescate a España, a un país soberano, un rescate que se ha hecho, por ejemplo, en Irlanda, en Grecia, en Portugal o en Chipre. Todo el mundo sabe lo que significa un rescate. Un rescate pues significa medidas como despido de funcionarios y significa medidas como bajadas de las pensiones, que es lo que está pasando en estos países. Y España, después del Gobierno de España de luchar contra esto, pues hemos conseguido de que el rescate desaparezca pues de la solución para España, es decir, ahora mismo nadie en Europa ya habla del rescate español, sino que la situación se ha estabilizado, y se ha estabilizado quiere decir que con el Gobierno y con el sacrificio de todos los españoles, que eso es muy importante, el sacrificio de los españoles, porque los españoles, por más que unos están intentando contar su película o intentar justificar qué es lo que hicieron, al final los españoles saben qué es lo que había encima de la mesa y qué es lo que se está haciendo. Y con toda esta situación, queremos decir, se ha hecho una serie de políticas de austeridad, una serie de políticas que se dijo desde el primer día, que nos íbamos a comprometer a quitar las deudas, a bajar los déficits, porque es la única solución. Uno cuando debe, pues no puede seguir hacia adelante. La única manera de que uno tiene de ir al banco y que el banco le ayude es no deber. Si tú debes, pues todo el mundo sabe lo que hay. Es decir, cuando uno debe al banco no puede ir a pedir más de lo que le han dado ya, sino que tiene que liquidar principalmente lo que hay. De ahí la famosa frase de un dirigente aquí de Villarrobledo de que el alcalde actual que fuera al banco en vez de ir al barrio. Pues el alcalde actual, principalmente al banco, es casi el único sitio que no puede ir en Villarrobledo gracias a la situación que nos dejó el exalcalde de Villarrobledo. Es principalmente al único sitio donde no se puede ir.
Queremos decir que ahora mismo pues, el paro está bajando. Las cifras que se están moviendo ahora mismo, pues desde el último trimestre, desde el mes de marzo, hemos ido bajando progresivamente. Es decir, en el mes de marzo-abril pues, bajó en Villarrobledo el paro en 37 personas. En el mes de abril a mayo tuvimos una bajada de 156 personas y en el último mes de mayo a junio pues, hemos bajado en 113 personas. Lo cual quiere decir que en Villarrobledo, pues, aunque se están produciendo estas bajadas, vuelvo a decir, las cifras no son las que a nosotros nos gustaría, pero estamos hablando de unas cifras de 3.300 parados. También queremos decir cómo estaba esto en el año 2007. Es decir, en el año 2007, por ejemplo, en mayo, pues el paro en Villarrobledo era de 1.099 personas, es decir, no llegaba a 1.100 personas. Esto es lo que había en mayo de 2007, cuando aquí en una campaña electoral el Partido Socialista prometió 2.000 puestos de trabajo. Quiere decir que es que habría que ir a buscar a otras 900 personas fuera de Villarrobledo para poder lograr que esas 2.000 plazas se ejecutaran en Villarrobledo. Y lo que es la vida, resulta que cuando acabó la legislatura en el año 2011, pues lo que nos encontramos en mayo fue 2.915 parados, o sea, estamos hablando de 3.000 parados. Sí, lo único que hicieron que de esos 2.000 puestos de trabajo que se prometieron, lo que se pasó fue justamente a 2.000 parados. Quiero decir, y no me quito del medio, que de esos 2.900, 3.000 parados, ahora mismo, a día de hoy, pues estamos en 3.300, lo cual quiere decir que en este periodo de gobierno que llevamos durante estos 2 años, pues han aumentado en 300 personas el número de parados, que no es comparable a esos 2.000 personas que tuvieron que dejar su puesto de trabajo en Villarrobledo. Y quiero decir, y vuelvo a repetir, pues, ciñéndome a lo que estaba diciendo antes, es decir, lo que hay para que gente vea el sacrificio que principalmente está haciendo nuestra sociedad. Es decir, palabras, como he dicho, como el rescate han desaparecido. Palabras, por ejemplo, como la prima, que parece que todos teníamos una prima más en la familia, ha desaparecido el lenguaje español. Y hay muchos de esos problemas que poco a poco se están evitando. Quiero también resaltar que, por ejemplo, en esta Junta, la Junta de Castilla-La Mancha, en el Gobierno de Castilla-La Mancha, es el único, junto con otra comunidad, que es Asturias, son las 2 únicas comunidades que están al día en el pago a las farmacias. Así que eso es lo que quiero decir. Es decir, que las cosas se están haciendo bien y se están haciendo con un enorme sacrificio. Y ese sacrificio hemos de reconocérselo a toda la ciudadanía porque se pasó del 11% de déficit justamente a un 1,5%, que es lo que han conseguido los gobiernos de María Dolores de Cospedal. Y lo que sí quiero decir es también que no vale ahora venir con demagogias o con sumarse al carro del paro, porque parece que hoy hemos visto estos días en Villarrobledo, hace un mes o por ahí, repartir panfletos donde parece que el Partido Socialista todo lo que celebra es que en Villarrobledo pues había paro. Pues en Villarrobledo hay muchas cosas que aparte del paro se están solucionando y hay muchas cosas que, por ejemplo, se pueden poner en valor en vez del paro. Es decir, se puede poner en valor que, por ejemplo, en Villarrobledo pues hemos pasado de gastar más de 220.000 euros en comidas, pues por ejemplo, a no llegar, como aquel que dice, a los 200 euros. Esa es la diferencia entre gobernar unos y gobernar otros. Y si algunos tuvieran vergüenza, pues por ejemplo, de estas comilonas que se daban, pues por ejemplo, el alcalde de Orense ha pedido disculpas a sus ciudadanos, porque se destinó dinero público a comidas que eran innecesarias, en comidas y bebidas alcohólicas. Pues eso es algo que, por ejemplo, pues nosotros podíamos esperar que alguien hiciera en este pueblo, es decir, que dijera realmente pues que era en otra época y que se le fue la mano. Pues no, tampoco lo queremos reconocer. Pero eso son datos que están ahí y que cambian, pero son datos que cambian porque aquí es que ha cambiado mucho la fisonomía. Hemos pasado de hincharnos a comer en bares y restaurantes a encabezar manifestaciones por el paro, que eso es lo que hace ahora pues el Grupo Socialista y el señor Ruiz Santos a la cabeza. Hemos pasado del bar de comer a irnos a la manifestación. Por lo visto, cuando Villarrobledo estaba aumentando pues a ese ritmo el paro, que estamos diciendo, desde 1.000 personas hasta 3.000 personas, no había que ir a ninguna manifestación ni hacerse eco del daño social que se estaba haciendo sobre esta sociedad. De verdad, debería estar claro en negar la mayor, igual que su presidente en su día, el señor Rodríguez Zapatero, pues negaba la mayor. El día 10 de diciembre del 2009, Zapatero declara el fin de la crisis. Pues a quien le digan que en diciembre del 2009 se podía declarar el fin de la crisis, pues esa era la credibilidad, esa era la responsabilidad y esas eran las maneras de gobernar que tenía este Partido Socialista. Mentir a la ciudadanía y estar siempre con la demagogia encima de la mesa.
Y luego dijeron que sí, que se iba a retrasar unos meses, pero que esa es su manera de gobernar. Y lo vuelvo a decir porque la gente no tiene que prestar o coger las noticias con cuentagotas o pensar quién dice la verdad y quién dice la mentira. Nosotros del primer día dijimos que íbamos a decir la verdad a toda la sociedad y nos comprometimos a no gastar más de lo que entrábamos. Lo que no podemos estar es como ahora el señor don Alfredo Pérez Rubalcaba, diciendo que del dinero del rescate bancario, del MEDE, o sea, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en el cual a España se le concedió 100.000 millones, de los cuales España ha gastado 40.000 millones en recapitalizar los bancos y en el banco malo, por lo cual quedan 60.000 millones de euros, de los cuales el señor Alfredo Pérez Rubalcaba nos dice que se use ese dinero para un plan de empleo y la lucha contra los desahucios, etcétera, etcétera. Pues hemos de decir que esto es pura mentira y pura verborrea, porque la verdad es que este mecanismo que aprueba Europa solo se puede usar esa ayuda para los rescates de un Estado, como se ha hecho con Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre, o también para los bancos, como ha pasado en España, o hacer una línea de crédito preventiva y programas de compra de bonos. Esto es para lo que se puede usar este mecanismo europeo de estabilidad. O sea, no vale mentir a la gente diciendo que es que esto puede venir para otras cosas, como para, por ejemplo, por los desahucios o planes de empleo. Cuando ya sabemos también en los desahucios, pues, quién son los grandes beneficiados. Como el otro día vimos pues al vicepresidente de la Junta de Andalucía, me parece de Izquierda Unida, que también se le llena la boca siempre con los desahucios y resulta que él es el que compra pisos de desahuciados que le salen más baratos y que le están junto a él. Esta es la doble cara que tienen unos y que tienen otros, y esto es lo que la gente tiene que empezar a distinguir, y esto es lo que hay que hacer. El empleo ahora mismo está creciendo y está creciendo en una economía real, no en una economía de empresas subvencionadas, que era lo que había antes, se subvencionaba y se creaba empleo. Ahora mismo está empezándose a crear, como mucha gente te está diciendo, de las gestorías, que son los que están haciendo los papeles y que están ayudando a los nuevos empresarios, a los nuevos emprendedores, y te están diciendo que es una economía real y que no parte, por ejemplo, pues de ninguna subvención, sino que es un trabajo y están basadas en buenos proyectos. Quiero decir que, por ejemplo, a día de hoy se está trabajando desde la Junta haciendo pues creando planes para los planes que se han hecho tanto en que los jóvenes tengan formación, que es algo muy importante, tanto como que tengan acceso al crédito, que también se está haciendo desde la Junta, y tanto como en quitarles la burocracia y tanto como ayudarles en sus primeros pasos. Y también se está intentando contratar a gente durante distintos planes como el Duplica y el Duplica Plus, etcétera. Pero hay que tener en cuenta en las condiciones y en la herencia que venimos. Es decir, es que, por ejemplo, el programa de acción local que antes hacía la Junta, en el plazo que era del 2010 al 2013, que había una cantidad de dinero presupuestada, en el 2011 el Partido Socialista se la había gastado, es decir, había gastado la partida del 2012 y de 2013, y se la gastó entre el 10 y el 11. A lo mejor era porque en el 2010 había elecciones. Eso es cómo se gobernaba aquí, solo de cara a la persona y solo de cara al voto y solo de cara al clientelismo. Eso es lo que se estaba haciendo en esta Junta y se estaba haciendo en el Ayuntamiento de Villarrobledo. Eso es lo que se estaba buscando. Lo estaba buscar pues los votos. Y por lo tanto resulta que para el año 2012 y 2013 esa partida, el Plan de Acción Local, no es que estuviera agotada, sino que encima dejaron a deber más de 4 millones de euros el gobierno socialista que hubo antiguamente en la Junta. Y con todo y con eso, pues seguimos intentando crear empleo. Y para crear empleo, aparte de lo que se está haciendo desde la Junta, también quiero decir que desde Diputación estamos intentando, y se va a intentar y vamos a sacar posiblemente otro Dipualba nuevo que se sacará pues este año para intentar luchar contra esta lacra que es el paro. Y para cerrar esta entrevista, esta rueda de prensa, quiero decir una cosa y que quiero que le quede claro a los ciudadanos de Villarrobledo. Para el Partido Popular, y lo digo en primera persona, nuestro gran enemigo es el paro y es contra el que luchamos con todas nuestras fuerzas y es para el que estamos intentando hacer todas las gestiones posibles para crear paro y dar futuro a nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos. Y quiero que sepa la población que nuestro enemigo no es el Partido Socialista, no es al revés, que parece que para el Partido Socialista el único enemigo que hay en Villarrobledo es el Partido Popular. Lo dije hace mucho tiempo y lo puedo volver a repetir. Quien crea que su enemigo
es su contrincante político, está equivocado. Porque caiga quien caiga, va a haber otro. Es decir, siempre existe una conciencia, va a existir una conciencia del Partido Popular dentro de la sociedad de Villarrobledo y dentro de la ciudadanía, va a ser una conciencia de socialismo y siempre va a haber alguien que va a estar ahí. Es decir, no se crean que por destruir a quien hay desaparecen las cosas, porque eso ya se ha hecho en Villarrobledo y los progresos que se hicieron es justamente que encima perdieron la alcaldía. Eso es lo que se consiguió el señor Ruiz Santos con ir a la persona o a la persecución de las personas que hay. Quien crea que se puede perseguir un partido y que el partido político de enfrente no es un contrincante, sino que es un enemigo, creo que deja mucho que decir, porque yo creo que en la sociedad existen maneras de ver las cosas, los partidos políticos son necesarios, el cambio de gobierno es necesario porque eso enriquece a la población y enriquece a la sociedad. Y eso es lo que hay que buscar y hay que trabajar brazo con brazo porque es lo que nos pidió principalmente la sociedad en el año 2011 y es lo que pide en general. Y eso es por lo que hay que hacer. Y nuestro enemigo, vuelvo a repetir, del Partido Popular es el paro. Y me gustaría que también fuera el enemigo de otros partidos, del Partido Socialista y principalmente yo creo que de sus dirigentes. Que nosotros no somos sus enemigos, que a nosotros nos pueden quitar de su lista y que de verdad que luchen con todos los ciudadanos contra esta lacra que es el paro. Muchísimas gracias a todos. Yo aprovechando esta convocatoria, me gustaría, si hubiera, que opinasen o que diesen su versión respecto a las críticas que se han producido en materia precisamente de personal por parte del grupo político socialista y también del grupo político que en su momento dio la gobernabilidad al Partido Popular, que es CIVI. Se quejan de que en las políticas de personal quedan muchas cosas por hacer. Entre otras cosas, porque la inestabilidad que se está produciendo en la plantilla de personal se reconduzca y esté más equilibrada. De alguna manera los trabajadores no estén con ese malestar que supuestamente manifiestan por las acciones que hay de unos y de otros. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues en cuanto a la plantilla de personal, yo lo único que me quiero limitar a decir es que, por ejemplo, a día de hoy, lo único que tengo que decir es que a día de hoy están todas sus nóminas bien pagadas, salvo, tengo también que decirlo y reconocerlo, la extra del mes de junio falta por pagar. Y esto precisamente, y vamos a luchar porque durante este año, pues por ejemplo, los trabajadores consigan cobrar sus nóminas. Eso es lo que quiero decir, y eso es lo que más estabilidad le da a un trabajador. Está al día de pagos de sus derechos y tenerlo asegurado. Y esto es lo que nosotros, es nuestra lucha constante y es por lo que estamos a nivel de personal luchando en este ayuntamiento. Eso es algo que nosotros no nos encontramos, es decir, que nosotros lo que nos encontramos aquí es justamente que en mayo del 2011 se debía ya el 25% de las nóminas del organismo de cultura y cosa sorprendente y cosa bastante significativa, diría yo, de cómo se gobernaba aquí, mientras que a los trabajadores no se les pagaba, se les dejaba de ver, sí estamos pagando gratificaciones a ciertos trabajadores de ese mismo organismo y gratificaciones que llegaban hasta los 3.000 euros. Es decir, esa es la situación y esa era la manera de gobernar y esa era la estabilidad que daba el Grupo Socialista a los trabajadores de este ayuntamiento. Es decir, mientras que unos dejaban de percibir sus emolumentos mensuales, otros estaban cobrando gratificaciones. Y la manera de buscar estabilidad en una plantilla es justamente lo primero. Creo que desde el minuto 1 aquí la gente puede trabajar con libertad. Aquí no se está persiguiendo ni se ha perseguido como en otras épocas ha pasado, y por lo menos así lo dicen las sentencias judiciales, a ningún trabajador. Cualquier trabajador tiene libertad para hacer su trabajo, tiene que hacer su trabajo. Y, por otra parte, lo que tenemos que conseguir es que cada trabajador pueda cobrar sus nóminas porque es un derecho que tienen y es algo que tenemos que asegurar. La situación parece que más o menos se está estabilizando, que para mí es muy importante llegar a que eso se consiga, porque también tenemos que decir, como siempre, de dónde venimos. Es decir, ya no es que vengamos de esa situación particular de las pagas extraordinarias que se daban al organismo autónomo, no sabemos por qué, porque a lo mejor también nos tiene que decir alguien a lo mejor que se justificaban esas pagas extraordinarias en función de los resultados que se obtuvieron en los 3 últimos Viñarros que organizó el Partido Socialista. A lo mejor era por eso. Es decir, a la gente aquí se le daba pagas extraordinarias justamente por perder 2 millones de euros en este ayuntamiento. Sino que hay otras muchas maneras de gobernar. Y, por ejemplo, y ciñéndome a lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, nosotros cuando entramos aquí en el año 2011,
en mayo del 2011, quiero recordar a la gente que aquí encontramos en caja 19.000 euros. Es que no había más. Es decir, todo el dinero de Diputación, el que pagan los ciudadanos por sus impuestos, por sus contribuciones, se trajo aquí con un adelanto extraordinario. Eso es la primera vez que se hacía en este ayuntamiento. Este ayuntamiento se quedó sin dinero desde el mes de junio hasta el mes de diciembre del año 2011. Lo pasamos muy mal. Tuvimos problemas con las nóminas, eso sí que son problemas de verdad para los trabajadores. Al final se superó el año pasado, el año 2012, también fue un año difícil porque realmente tuvimos que asumir esta herencia, es decir, es que venimos arrastrando, que es que durante medio año del 2011 lo llevamos a nuestras espaldas en nóminas porque no había dinero para pagarla, porque aquí no había dinero, porque no dejaron dinero, lo vuelvo a repetir, nada más que 19.000 euros. Cuando una nómina de este ayuntamiento salta los 900.000 euros, hay que decirlo así de claro, es decir, cada nómina salta los 900.000 euros y lo que encontramos fue 19.000 euros para acabar 7 meses del año 2011. Eso se ha ido arrastrando y yo creo que en este año 2013 pues la cosa estará ahí, pero yo creo que va a estar bastante estable. Y esa es la manera de que la plantilla pues esté estable, que la plantilla esté tranquila y que la plantilla pueda trabajar. Porque por lo que es nuestra parte, lo que sí le puedo asegurar es que aquí no existe persecución ni va a existir nunca persecución como se ha dado en otras épocas. Hay una pregunta única, ¿no? Y es si el ayuntamiento, o sea, el equipo de gobierno tiene previsto amortizar más plazas de trabajadores municipales. Pues eso es, a día de hoy, es una pregunta que está. Nosotros tenemos una serie de plazas ahora mismo que se hacían vía subvenciones de la Junta. Es una serie de plazas que desde hace un año pues no existen subvenciones de la Junta. Entonces, este ayuntamiento lo que no puede tener es la carga de trabajo de esta gente. Es decir, eso no se lo puede echar, estos trabajadores, el ayuntamiento no se lo puede echar a sus costillas. Entonces, ahora mismo lo que está analizando es cómo y qué forma se le va a dar a estos trabajadores que realmente dependían de una subvención de la Junta, que esa subvención de la Junta ha desaparecido. Al desaparecer la subvención de la Junta, pues realmente lo que no hay es capítulo de gasto para esos trabajadores porque no están cubiertos. Entonces, pues este ayuntamiento tiene que dar solución y va a dar solución pues a estos casos que hay ahora mismo encima de la mesa. A vosotros.